Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tener un vivo muy interesante. Vamos a darnos el lujo de hablar con tres hepatólogos a la vez y vamos a preguntar en cuanto a las diferentes patologías que hay del hígado y todos los mitos y verdades que tenemos. ¿Mm? Ahí vamos a enviarle la solicitud. Me falta Agustina. La doctora Agustina. A ver. A ver, sí, estamos todos. Fer, Buenas, ¿cómo va? ¿cómo estás? Bien. Me falta Agustina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Ya me... Ahí Ahí está está la entrando Agustina. doctora. ¿Está entrando? Ahí Sí, está. ahí la veo. Hola, Buenas, hola a ¿Cómo ¿cómo todos. va? va? ¿Qué Bueno, tal? buenas ¿Qué noches. tal? Los voy a presentar. El doctor Fernando Cruz, él es médico hepatólogo, es del Hospital Británico. La doctora Valeria Descalzi es la jefa del servicio de patología de la Fundación Favaloro, que es la institución donde pertenezco. Y a la doctora Agustina Martínez Garmendia, ella es médica de staff también del Hospital Italiano. Así que bueno, bienvenidos a los tres. Para mí es un verdadero placer tener tres hepatólogos a la vez y poder hablar de muchos temas que la verdad es que decidimos armar este vivo porque empecé con algunos posteos que tienen que ver con el hígado. Yo venía recorriendo todo el aparato digestivo y cuando empecé con posteo del hígado, la verdad que explotó la red. Em, Es que movemos multitudes. sí, sí, me Es doy así. cuenta, me doy cuenta. Bueno, para mí es un verdadero placer y lo que vamos a aclarar es lo siguiente, vamos a ir tocando diferentes temas y contestando preguntas que se fueron formulando, que fueron muchísimas. Así que pedimos disculpas si por ahí no llegamos a leer preguntas que van surgiendo durante el vivo, no, espero que no se enojen, pero la verdad que hay casi 300 preguntas y tratamos de seleccionar y unificar varias para tratar de cubrir todas las que fueron surgiendo. Así que bueno, bienvenidos chicos. Muchas gracias. Bien, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno. Muy bien. Para empezar, me gustaría preguntar por ahí, no sé, Valeria, si quisieras hablar un poco de las funciones que cumple el hígado normalmente. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar quiero decirles que el hígado es un órgano muy importante en el metabolismo y la mayoría de las funciones, aunque tiene muchas otras, tienen que ver con el metabolismo de las grasas, de los azúcares. Este, es un órgano que también sirve para detoxificar. A través de la bilis, muchas sustancias se eliminan por el tubo digestivo. También es un órgano que interviene en la síntesis de proteínas, de los factores de coagulación. Así que, en resumen, todo lo que pasa por nuestro organismo, que entra por el tubo digestivo, termina en el hígado y de alguna manera, como les dije, tanto los azúcares, que interviene en la síntesis de azúcares o reservándolas en forma de glucógeno, o en la síntesis de colesterol, en la síntesis de ácidos grasos, es muy importante en todas esas funciones.
También tiene funciones que tienen que ver con la defensa, es un órgano de defensa a través de la barrera intestinal y también las sustancias o organismos que pueden ser tóxicos, el hígado interviene defendiendo a nuestro cuerpo como una barrera contra agresores externos. Esta es una síntesis muy corta, pero las funciones del hígado son muchísimas. También interviene en la síntesis de hormonas, así que hay una serie de cosas que, bueno, no alcanzaría en la tarde, pero son muchas las funciones y muy importantes. ¿Es un órgano vital, Valen? Sí, es un órgano vital. Siempre, en general, se dice el cerebro y el corazón, pero el hígado es un órgano vital. Cuando no funciona, es necesario su reemplazo porque no es un órgano único y es importante, muy importante en el metabolismo. Excelente. Bueno, Agustina, me gustaría preguntarte sobre un tema que quizá es el que más movilizó este vivo y en el que más surgieron preguntas, que es el hígado graso. Me gustaría que vayamos desarrollándolo, de qué se trata, digamos, qué lo lleva a formarse, cómo se diagnostica, qué severidad tiene, en qué puede terminar, cómo se trata, las dietas sirven, no sirven, medicación, todo. Bueno, sí, es uno de los temas más populares, el hígado graso. Primero, como para introducir un poco en el tema, eh, tener en cuenta que el hígado de por sí es un órgano que no tiene mucha grasa, ¿no? En su estado habitual, menos del 5%, de hecho. Y el hígado graso, por definición, es básicamente la presencia de grasa en el tejido hepático. Es una patología muy frecuente. En Latinoamérica el 30% de la población general, y se estima que más, tienen hígado graso. Y en nuestro consultorio es una de las consultas más frecuentes. Eso como para empezar. El hígado graso es un trastorno que está relacionado al síndrome metabólico, que tiene que ver también un poco con toda esta pandemia de obesidad y diabetes que tiene que ver a nivel mundial, ¿no? Lo importante en la cuestión del hígado graso es la forma de presentación, que es una patología que es asintomática. O sea, la mayoría de los pacientes se termina diagnosticando hígado graso por un hallazgo. Lo más habitual es un hallazgo ecográfico, ¿no? Los pacientes suelen consultar por otra cuestión gastrointestinal, dentro de los estudios se hace una ecografía y se encuentra hígado graso. Hay, digamos, dos maneras de presentarse, que acá es donde radica la importancia, ¿no?, de detectarlo. Una es la esteatosis simple, como la conocemos, o hígado graso simple, y otra es la esteatohepatitis. La esteatohepatitis es cuando el hígado se inflama, genera inflamación, hepatitis, que por definición es inflamación del hígado, por la presencia de grasa. Tanto en el hígado graso como en la esteatohepatitis, en realidad, el paciente puede ser igual de asintomático e inclusive en un estudio de rutina el hepatograma puede estar 100% normal. Como también puede presentar alteración del hepatograma y aumento de las enzimas hepáticas. Eso se ve a través de un análisis de sangre. Eso en cuanto al diagnóstico. Vos decime si querés que siga o... Perfecto, perfecto. Te vamos siguiendo. Bien. Está relacionado al síndrome metabólico. De hecho, hoy nosotros el hígado graso lo conocemos como NASH, la esteatohepatitis, las siglas que les van a sonar por ahí es el NASH, pero hoy en día se está introduciendo un nuevo nombre que es el MAFLD, que lo que significa es la disfunción metabólica, digamos, asociada al hígado graso, ¿no? Que esto no excluye, digamos, a aquellos pacientes que además pueden tener hígado graso por otras causas, como por ejemplo la ingesta de alcohol,
Bien. Digamos, alguien de rutina se hace una ecografía y le dicen que tiene hígado graso. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Digamos, preocuparse, ocuparse, hacerse análisis, puede o no tener alguna repercusión a nivel del laboratorio, cuándo realmente tienen que concurrir al médico y cuáles son las medidas que debería hacer. Bien, concurrir al médico siempre. Cuando hay hígado graso, probablemente haya un trasfondo atrás y probablemente esté relacionado al síndrome metabólico. No hay pacientes que tienen más riesgo de tenerlos, que son los pacientes con obesidad, diabetes, dislipemia, y esto está asociado al riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, de hecho, la primera causa de muerte en los pacientes que tienen hígado graso son las enfermedades cardiovasculares y no las enfermedades hepáticas. O sea que siempre es importante abordarlo y es muy, muy importante el abordaje multidisciplinario en estos pacientes. Y esto es justamente porque son pacientes muy complejos de abarcar y que hay que tratar de llegar al diagnóstico también del resto de las patologías que pueden llegar a estar asociadas con esto. Como te dije, el hepatograma en muchos de los pacientes puede estar normal o no, puede haber alteración del hepatograma o no, y nosotros tenemos varias herramientas que desde consultorio nos permiten como identificar quiénes son los pacientes de riesgo, ¿no? Quiénes tienen más riesgo de tener o no esteatohepatitis. Y ahí es donde por ahí el hepatólogo empieza a cumplir un rol bastante importante en este tipo de pacientes. Los que tienen riesgo de tener esteatohepatitis son los pacientes que más riesgo tienen también de generar fibrosis, y hoy en día, de hecho, es una de las causas de cirrosis más frecuente y es una de las principales causas de trasplante hepático, de hecho, y de hepatocarcinoma. Entonces, en esto es la importancia de poder identificarlo, poder identificar los pacientes de riesgo y en ese caso, bueno, también derivarlo al hepatólogo de ser necesario. Ok. Entonces, el paciente en una ecografía, digamos, el ecografista le dice que ve el hígado más brillante por ahí y eso significa que hay infiltración de grasa y quizá para los pacientes, para que entiendan, lo más importante es saber si en el laboratorio hay parámetros de inflamación del hepatograma, las transaminasas, y ese es el marcador inflamatorio. Sí, Eh, otra cosa que quería aclarar sobre eso, muchas veces los pacientes vienen muy preocupados porque, o no tan preocupados, porque la steatosis es leve, moderada o severa, y esto es muy importante también entender que la ecografía, ¿no? El diagnóstico es operador dependiente, ¿no? Depende mucho del operador, de cómo se clasifique o no. Realmente nosotros en lo habitual del consultorio, la presencia de hígado graso ya para nosotros es importante, sea leve, moderada o severa. Eso, o sea, que haya hígado graso significa que más del 30% del hígado tiene grasa. De hecho, hay un porcentaje que es entre el 5 y el 30% que en la ecografía puede no estar, pero sin embargo uno también puede sospechar que este paciente tiene presencia de grasa por otros factores, diabetes, obesidad, dislipemia y demás. Bien. En cuanto al tratamiento, digamos, ese paciente alcanza con la dieta para revertir el hígado graso o debe hacer algo más. Bueno, la recomendación hoy en día, sin dudas, para el hígado graso es bajar de peso a través de hábitos saludables y actividad física. Cuando uno va a las guías, digamos, la recomendación del peso, ¿no? Que tiene impacto en lo que es la esteatohepatitis, la inflamación o la fibrosis, es bajar entre un 7 a un 10% del peso total a través de una dieta que lo que se describe, digamos, es la dieta mediterránea, ¿no? Que es una dieta que es baja en carbohidratos, baja en azúcares y muy alta en fibras y omega 3 y, bueno, baja el consumo de carne. Como siempre, ¿no? Esto hay que individualizarlo con cada paciente. Es muy, pero muy importante poder involucrar a los nutricionistas en el seguimiento de los pacientes con hígado graso, sobre todo cuando hay obesidad y diabetes asociada.
Y la actividad física es igual de importante, ¿no? La recomendación en la actividad física es al menos de 3 a 5 veces por semana. No hay un consenso claro entre actividad aeróbica y actividad de fuerza. Lo más recomendado es la actividad aeróbica, pero de vuelta, insisto en que esto hay que individualizarlo. No todos los pacientes pueden hacer la misma actividad física, no todos los pacientes tienen el acceso a al mismo tipo de alimentación. Pero hoy por hoy, lo único que ha demostrado tener impacto en el hígado graso es bajar de peso con hábitos saludables, una alimentación saludable y actividad física. Hay muchos estudios y hay hay una tendencia muy importante en el tema de la medicación. Hoy nadie te puede dar una medicación y decirte que si vos tomas esto se va a curar el hígado graso si vos no seguís haciendo actividad física y alimentación saludable, básicamente. Excelente, excelente. Fernando, ¿Cómo va? todo bien, Fer. Tanto tiempo. Sí, Fer, me decime. gustaría que nos hables un poco del alcohol, digamos, qué impacto puede tener el alcohol, hasta dónde está permitido el consumo de alcohol para que considerar que no dañe el hígado, en qué puede repercutir digamos, el exceso de alcohol. Bien. Para empezar, el alcohol es un tóxico para el hígado, ¿sí? El consumo de alcohol, si nosotros nos ponemos a pensar en las millones de personas que toman alcohol alrededor del mundo y cuántas personas conocemos cada uno de nosotros, salvando la distancia que nosotros tres somos hepatólogos, digamos, cada una de las personas que está viendo ahora este vivo, cuántas personas conocen que toman alcohol y cuántas personas que tienen cirrosis por alcohol, ¿sí? La verdad que son muy poquitas, ¿sí? Nosotros lo vemos como que es un gran problema de salud, pero porque estamos sesgados, porque son estos los pacientes que recibimos. El daño por el alcohol, lo que quiero decir es que es individual, ¿sí? Si bien es un tóxico para el hígado, no quiere decir que toda persona que tome alcohol o que tome alcohol en exceso va a tener cirrosis, ¿sí? Es el primer punto. Algunos pacientes terminan teniendo cirrosis con poca ingesta de alcohol, otros terminan teniendo cirrosis con alta ingesta de alcohol, otros toman muchísima cantidad de alcohol y en el hígado no les pasa nada y tienen una pancreatitis crónica, o tienen una enfermedad neurológica, o tienen problemas cardíacos, y el hígado está perfecto. Entonces, el daño que causa el alcohol es variable, es individual y no depende únicamente de la toxicidad directa del alcohol. El cuánto puedo tomar es la clásica pregunta que hacen todos los pacientes. Inmediatamente después de eso te aclaran, igualmente a ellos mucho no les gusta el alcohol, como ya cubriéndose, está como con mucho estigma todo esto, sobre todo aquel paciente que tiene o hígado graso o que tiene alguna otra cosa, ya piensan inmediatamente que uno les va a prohibir el alcohol. Digamos, lo que está recomendado, digamos, nosotros lo vemos en gramos por día, porque hacemos unas cuentitas que tratamos de, con eso, sistematizar el consumo de alcohol, ¿sí? Las mujeres tienen menos capacidad de detoxificar el alcohol que los varones, así que tienen que tomar más o menos la mitad que lo que tomaría un varón, y es más o menos 24 gramos para el varón, 12 gramos día para la mujer, ¿sí? Si vamos algunos son más conservadores, dicen 20 o 10, ¿sí? Pero esto depende de lo que vayamos a leer y de lo que a cada uno le guste tomar, entonces o me voy a quedar con el 24 o me voy a quedar con el 20. Lo importante es ver, digamos, el grado de dependencia del alcohol, la persona que toma, por qué motivo toma, si ese consumo es un consumo nocivo, que le está haciendo mal, o, digamos, si simplemente toma alcohol porque le gusta y uno, digamos, no hace 100% de las cosas saludables en su vida. Si uno hace el 80% de las cosas bien y después uno se quiere tomar, como Agustín ayer que comió sushi con vino, ¿sí? Y quiere tomar alcohol, no habría mayor problema, ¿sí? Por supuesto, esto siempre hay que individualizarlo. ¿En qué tipo de paciente estamos hablando? No es lo mismo si es un paciente que tiene cirrosis, que es un paciente que no tiene cirrosis. Si es un paciente que tiene hígado graso, pero está haciendo 4 veces por semana actividad física, está haciendo una dieta con un patrón mediterráneo lo mejor que puede,
está logrando un descenso de peso y alguna vez quiere tomar algo de alcohol, yo no soy muy prohibitivo, yo personalmente no soy muy prohibitivo con eso. Eh, Primero porque lo que termino logrando es que la gente me mienta, porque piensan que me voy a enojar, que no me va a gustar que tome alcohol. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es establecer como un contrato con el paciente, explicando, digamos, los riesgos que puede tener esto y los riesgos en cada situación puntual. Por supuesto, un paciente con cirrosis, uno no le va a aconsejar que tome alcohol, pero el grueso de los pacientes que se ven en un consultorio de hepatología común, no estamos hablando de un consultorio pretrasplante o de centros de alta complejidad, donde la mayoría de los pacientes van con problemas médicos graves, digamos, si uno sale de ese núcleo de centros, la mayoría de los pacientes vienen con problemas más tranquilos que cirrosis, y no hay por qué prohibir el alcohol, ni prohibir el alcohol en todas las circunstancias. Hay que individualizar fundamentalmente el riesgo. Para mí pasa por ahí. Bien. Eh, digamos, que para llevar en claro cuánto representa en distintas bebidas este gramaje, por ejemplo. Bien, una copa de vino, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, también el tamaño de la copa, ¿no? Eh, digamos, claro, es una medida razonable, ¿sí? Digamos, una botella de 3 cuartos de vino tiene 750 mililitros de alcohol, eso representa 72 gramos de alcohol, ¿sí? Dijimos que es 24 o 20 para el hombre y la mitad para la mujer, bueno, a partir de ahí hacer la cuenta. La cerveza es variable, pero entre 5, 8, hay cervezas de 9%, pero alrededor entre un 5 a 6,5% es lo que varía la cerveza, el vino entre 12 y 14, y después otros tipos de bebidas tipo whisky, ginebra, todo ese tipo de cosas ya tienen alrededor de un 40 a 60%, entonces eso obviamente la cantidad que uno debería tomar es menos. Pero si lo vemos en el consumo habitual de la gente, digamos, pensar que una botella de vino de 3 cuartos son 72 gramos de alcohol, ¿sí? Y lo que está recomendado es hasta 20 o hasta 24 en los varones y hasta la mitad en las mujeres. Bien. Ya un poco también vos explicaste qué impacto tiene el alcohol en el hígado graso y Agustina también lo explicó, así que no vamos, tenemos muchísimas preguntas y se nos va a ir el vivo. ¿Qué pasa cuando el alcohol es excesivo por un tiempo prolongado, Fer? Bien, digamos, si nos focalizamos únicamente en el hígado, es una de las causas de cirrosis, claramente, si bien con la salvedad que explicaba antes, y el alcohol en forma prolongada o otras noxias, otros daños en forma prolongada en el hígado generan que el hígado se vaya inflamando, como decía recién Aus. Esta inflamación no es la inflamación, siempre acá se produce esta confusión, cuando el médico dice inflamación, el paciente piensa que tiene la panza hinchada. Entonces, ahí es el primero, pero yo me inflamo, estamos hablando de inflamación microscópica, de células de linfocitos que están llegando, digamos, al hígado. Eso genera un daño en el hígado, genera que se activen ciertos mecanismos propios dentro del hígado, algunas células que estaban más quietitas empiezan a fabricar algunas sustancias relacionadas a colágeno, fibrosis, y se va el hígado llenando de fibrosis. Las fibrosis son cicatrices, ¿sí? Donde hay cicatrices, esa parte del hígado no funciona, y como explicaba Valia al principio, el hígado, si lo vamos a entender, es una fábrica de cosas que necesito para vivir y un filtro que me detiene sustancias que me hacen mal. Si está este daño de fibrosis que lleva a la cirrosis, que todo el hígado se llena de cicatrices y no funciona bien, no anda la fábrica de cosas que necesito y tampoco anda el filtro de las cosas que me hacen mal, ¿sí? Y a partir de ahí, como el hígado no está solo en el cuerpo, se van generando cambios en el funcionamiento de otros órganos, ¿sí? Para adaptarse a funcionar con un hígado que no está ayudando en nada y empiezan a haber problemas en otros órganos, ¿sí? Esto a grandes rasgos, además de las complicaciones que genera la cirrosis por sí misma, ¿no? O sea, además de la disminución de las cosas que necesito para vivir, se va generando presión alta dentro de una vena que llega al hígado que se llama vena porta. Esto hace que se vayan desarrollando algunas venas colaterales, como cuando hay un piquete y los autos no pueden pasar, que se buscan calles colaterales. Bueno, la sangre que le cuesta pasar por el hígado
busca vías alternativas y circuitos de bajo volumen de circulación de sangre empiezan a tener cada vez más sangre y ahí se forman, por ejemplo, las varices esofágicas, que son un riesgo porque representan un potencial de sangrado, ¿no es cierto? Bien, cabe aclarar que el hígado no afecta solo, el alcohol no afecta solo el hígado, sino también puede afectar el páncreas, ¿no? O sea, Así es. es otro de los órganos blancos que puede afectar. Fer, te voy a pedir que me resumas hepatitis virales tan solo en minutos. Ah, listo, facilísimo la pregunta que tocó. Está bien. Eh, bueno, a ver, hepatitis virales las más frecuentes, digamos, hepatitis virales son 5, que se llaman de la A a la E, ¿sí? Si vamos a hablar a grandes rasgos, hay algunas que te las podés contagiar por vía lo que se llama enteral, o sea, por vía fecal oral, o sea, entra por el tubo digestivo, y otras que se contagian por vía parenteral, sea por sangre o por relaciones sexuales, ¿sí? Y algunas tienen también una posibilidad mixta de contagio. La hepatitis A y la hepatitis E, sí, o sea, las dos puntas, la primera y la última, el contagio fundamental es a través de la ingesta de productos o de cosas que estén contaminadas, ¿sí? La hepatitis A también en personas que en hombres que tienen sexo con hombres, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? En el año 2017 se reportaron muchísimos casos en Europa, en Estados Unidos, que son lugares donde habitualmente no hay mucha hepatitis A, y casi todas eran en grupos de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces también en ciertos grupos de pacientes se la considera una enfermedad de transmisión sexual. La hepatitis B y la hepatitis C y la hepatitis D nos infectan por vía sanguínea, ¿sí? O por relaciones sexuales, ¿sí? La hepatitis D es muy fácil. Para yo poder contagiármela, tengo que tener hepatitis B. Si no, no me la puedo contagiar, ¿sí? Y la hepatitis B, ¿cómo me la contagio? Exactamente igual que el virus del HIV, ¿sí? Como para hacerlo fácil y que todo el mundo lo tenga en mente, digamos, cualquier cosa que yo haga que me puede contagiar HIV, también me puede contagiar hepatitis B. Son exactamente las mismas vías de contagio. Lo bueno es que para la hepatitis A y para la hepatitis B existe vacuna. Están incorporadas en el calendario de vacunación obligatoria. Los que somos más grandes no la recibimos cuando éramos chicos. Ahí me hizo vacunarme Vale cuando yo estaba en el fellow de trasplante en el 2006, cuando habíamos atendido a una paciente que había venido vestida como Boy Scout y tenía una hepatitis A. Y yo en ese momento, digamos, ya recibido, ya con una especialidad hecha, ahí se me ocurrió, haciendo hepatología, se me ocurrió hacer una serología para hepatitis A y era negativa, y me vacuné en el 2006. Entonces, los que somos un poquito más grandes, no la tenemos. Agustina es muy joven y seguramente ya nació con las vacunas puestas, ¿no? Pero los que somos un poco más grandes, nos tuvimos que ir a vacunar después. Para la hepatitis B también existe vacuna, son 3 dosis, para la hepatitis A son 2. Y si yo me vacuno para hepatitis A, no voy a adquirir la enfermedad, y si me vacuno para hepatitis B, no voy a adquirir ni la B y tampoco la D, ¿sí? Estamos en el mes de las hepatitis virales, ¿sí? Julio. Primero era un día, después empezamos a llamarlo la semana y ahora es el mes, ¿no? Nos fuimos como tomando Nos vino un poquito. bárbaro. Sí, nos vino muy bien. La hepatitis C, que es la otra que me faltaría hablarte en minutos, es digamos, el paradigma de la enfermedad que se contagia por vía sanguínea. Antes de 1990 no existía la manera de detectar el virus, por ejemplo, en los dadores de sangre. Entonces, cualquier persona que se haya transfundido o trasplantado cualquier órgano antes de ese momento está en riesgo de haber contraído la enfermedad y debería chequearse. Hay una recomendación, incluso de la Organización Mundial de la Salud, que dice que una vez en la vida todos deberíamos chequearnos para hepatitis C. El test es muy fácil de hacer y ya que te sacás para hepatitis C, sacate para A y para B. Una cosa que yo creo que para esto es más ya para la comunidad médica, pero también podría partir el reclamo desde los pacientes. Digamos, yo lo que veo es la clásica rutina que se va a hacer el paciente, que a todos les gusta hacer solo entre noviembre y diciembre, ¿sí? Es el mes donde se hacen las rutinas del chequeo anual. Ahí estaría muy bueno poder. Claro, tal cual. Para cerrar el balance, ahí ¿no? Claro, ahí estaría muy bien incluir unas serologías virales, ¿sí?
Y una cosa que también muchas veces solemos ver los hepatólogos es el paciente que se hizo esas serologías virales, no tiene anticuerpos y da vueltas Y no y se va. sigue sin vacunarse. Y lo vieron 3 o 4 profesionales. Entonces, reclamar esto, digamos, ahora que estamos hablando todos mucho de COVID y vacunas y se está circulando mucho este tema de la vacunación. Bueno, la comunidad de pacientes también debería reclamarle al médico, las mujeres que se hacen su control con ginecología, eh, ustedes como gastros dentro del, no sé, el coagulograma que piden antes de la endoscopía, también ahí se pueden incluir serologías, la gente de Churruca esto lo está haciendo desde hace un tiempo. Entonces, tratar de incorporar nosotros como médicos y la gente como pacientes el reclamo este de testear las serologías virales, de hepatitis virales, y pedir la vacunación en caso que hayan dado negativas. Eso ya es un montonazo, ¿sí? Estamos previniendo 3 tipos de hepatitis virales, la A, la B, y si prevengo la B, estoy previniendo también la D, ¿sí? Así que cada una tiene un espectro diferente de daño, algunas nos van a llevar a la cirrosis, otras causan enfermedad aguda y nunca van a causar problemas crónicos, pero ahí ya me estaría excediendo en minutos que me dijiste y me robaría todo el vivo. Sí, 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 Y teníamos varias preguntas, pero a grandes rasgos sí. sería esto. Bien. Gracias, Fede, ¿eh? Yo quiero Vale, aclarar algo con respecto al alcohol, que por ahí que pasó por alto, pero bueno, Fernando puso o dijo los límites que dejarían de ser tóxicos para las personas, que son 12 gramos o 20 gramos para los varones, pero lo fundamental es que cualquier paciente que tiene una hepatopatía, ya sea que está cursando una hepatopatía aguda o crónica, no debe tomar alcohol. O No, sea, hay un seguro. permitido, pero bueno, por ahí los que están escuchando dicen, bueno, hasta 12 gramos puedo, aunque tenga un hígado graso o tenga una hepatitis autoinmune. No, los que tienen hepatopatías crónicas o hepatopatías agudas no pueden tomar alcohol porque es una anoxa muy seria para el hígado, ¿no? Eso para que bien. quede claro, porque por ahí quedaba como que era un permitido. Por ahí Siempre fue muy vienen al laxo. consultorio, claro, no, vienen al consultorio y dicen, yo tomo una copita de vino, y eso no es un permitido, y más para los que vienen a nuestro consultorio, que la mayoría tienen enfermedades del hígado. O sea, los enfermos de hígado no pueden tomar alcohol. Bien. Es muy Vale, triste, pero es así. vale, me gustaría que me cuentes un poco de las enfermedades autoinmunes que pueden afectar el hígado. Bueno, hay una serie de patopatías que tienen que ver con el sistema inmune, que se equivoca nuestro sistema inmune y empieza a atacar a las células hepáticas. En la Argentina es una de las principales causas de hepatopatía, tanto en niños como adultos, la hepatitis autoinmune, que como les dije, no se sabe muy bien el origen, pero sí se sabe que el sistema inmune se confunde y que empieza a atacar las células hepáticas. Esta es una enfermedad que puede aparecer de muchas maneras. A veces es una enfermedad silente que cursa durante muchos años silenciosa, y cuando se hace el diagnóstico el paciente ya tiene cirrosis, o puede debutar como una hepatitis aguda, donde el paciente por ahí no tampoco tiene demasiados síntomas, pero aumenta la bilirrubina, aumenta en forma significativa las enzimas hepáticas, y cuando uno empieza a estudiar y a descartar hepatitis virales, como las que mencionó Fernando, la hepatitis A, la hepatitis B, finalmente llega al diagnóstico de que es una hepatitis autoinmune. Hay ciertos marcadores de la enfermedad que están en sangre, que se llaman autoanticuerpos, pero el diagnóstico en general tiene que hacerse por biopsia hepática, que además de darnos el diagnóstico nos da un poco el estadio en que está la enfermedad, si es una enfermedad de reciente comienzo o es una enfermedad que viene hace muchos años cursando en forma silente y ya está llegando o tiene establecida una cirrosis. Es muy común en la mujer la hepatitis autoinmune, por eso todas las mujeres que tienen enfermedades en la tiroides, tiroiditis de Hashimoto o algunas otras enfermedades autoinmunes, a veces asociados a artritis reumatoidea, a diabetes,
son frecuentes que que dan otro tipo de patología que se llaman la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria, que también son de origen autoinmune y donde el daño principal está en los conductos biliares. Entonces son pacientes que mayormente sufren de prurito marcado, porque hay aumento de sales biliares en la sangre, que producen prurito a nivel de la piel, tienen infecciones a nivel de los conductillos biliares del hígado, pueden tener colangitis, y eso es principalmente, además de las alteraciones del hepatograma que pueden estar en las etapas iniciales de la enfermedad, son las que nos llevan a sospechar y hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Bien. Eh, a ver, hay una asociación, vos dijiste, con otras enfermedades autoinmunes. También me gustaría hacer mención de la enfermedad celíaca, en la Sí, cual, digamos, la enfermedad celíaca al momento del diagnóstico, casi 40% de los pacientes con enfermedad celíaca pueden tener aumento de las transaminasas. Eso no quiere decir que haya daño hepático, ¿no? Pero se habla como una hepatitis celíaca o algo por el estilo, que muchas veces es algo leve. sí, es leve, Y, pero también hay pacientes con colangitis biliar primaria y con autoinmune que son celíacos, o sea, la asociación también existe, así que cuando hay celiaquía hay que buscar también hepatopatías de mayor relevancia en el hígado, ¿no? exacto, cerca de un 12, un 14% de los pacientes que tienen hepatitis autoinmune pueden tener enfermedad celíaca concomitante. Sí. Bien, bueno, Y quería agregar algo sí, más de lo de la enfermedad celíaca, que eh, la dieta libre de gluten justamente es el tratamiento para la alteración del Del hepatograma en estos hepatograma. sí, sí, así es. Y el cambio es notorio, ¿no? Una vez que empiezan con la dieta, mejoran y para algunos Sí, pacientes que vienen con múltiples tratamientos y no responden, una vez que empiezan la dieta, mejoran radicalmente. Sí. Totalmente, sí. Bueno, y vamos a empezar a contestar algunas preguntas y en Bueno, las preguntas vamos a ir tocando algunos temas que por ahí, de algunas patologías que no hablamos del día, porque si no nos llevaría todo el vivo. Y otra vez voy a mencionar, no leemos los comentarios porque hay muchas preguntas, si no, no vamos a terminar y tratamos de darle un orden al vivo para que quede guardado y la gente después también pueda verlo. Em, Valen, ¿cómo uno puede saber si el hígado está ok? si está ok, bueno, principalmente tiene que concurrir, lo puede hacer un médico clínico o lo puede hacer un especialista en hígado, pero hay que hacer un laboratorio de rutina hepatológica que consiste en un hepatograma. También hay que medir los lípidos, el colesterol, los triglicéridos y hacer una ecografía. Con esos primeros estudios, uno podría decir que el hígado está ok. A veces, no todas las veces, un hepatograma normal quiere decir que el hígado está ok, porque hay muchos pacientes que tienen cirrosis y tienen un hepatograma normal. Pero a través de la ecografía también uno puede inferir una hepatopatía crónica, o sea que en primera instancia con esas dos cosas uno podría decir que la función hepática está bien. Sí. Ok. ¿Se debe realizar con digamos, de alguna forma, periódicamente esto? Sí, es conveniente que por lo menos anualmente en un paciente que no tiene antecedentes de enfermedad hepática, anualmente se tiene que hacer un chequeo, tanto del metabolismo lipídico como un hepatograma y una ecografía, sí. Bien. Bueno, alguien preguntó si el hígado tiene algo que ver con la candidiasis. No sé si alguno... No, la candidiasis es una enfermedad fúngica, está provocada por hongos, así que no tiene que ver. No sé por qué lo han preguntado, pero no. Ok. Sí, la cándida, te digo, ha ganado mucha importancia últimamente.
pero mucha importancia sin fundamentos, ¿no? O sea, eh, todos sabemos que estamos colonizados por virus, bacterias, hongos, Hongos. permanentemente en todo el organismo y de acuerdo a niveles de defensa, de acuerdo a cuán enfermos estamos de alguna parte, puede aflorar o no y convivimos con Cándida, por ejemplo, ¿no? Em, Me preguntaron qué controles se deben hacer con si los depósitos de hierro están aumentados. Bueno, en principio los depósitos de hierro aumentados se detectan también por laboratorio, si un paciente tiene una ferritina elevada, una saturación elevada, tiene que hacerse un hepatograma porque muchas veces si hay depósitos de hierro en el hígado, esto genera inflamación en el hígado y aumenta las enzimas, o sea, las transaminasas, el hepatograma está alterado. Para cuantificar el hierro, lo ideal y para hacer diagnóstico, si hay una enfermedad hereditaria que es la hemocromatosis en el hígado, se debe hacer una biopsia, pero en algunas circunstancias, para cuantificarlo, también se puede hacer la cuantificación de hierro por resonancia. Hay una enfermedad que es relativamente frecuente en nuestro consultorio de especialistas, que es la hemocromatosis primaria, que se hereda y que se puede diagnosticar mediante un estudio genético. Así que siempre que vemos aumento de hierro, nosotros en la mayoría de los casos pedimos este estudio genético para hemocromatosis. Pero a veces hay depósitos de hierro por otros mecanismos, la mayoría son inflamatorios, los pacientes que tienen grasa en el hígado pueden tener sobrecarga de hierro en el hígado, y no quiere decir que esto sea una enfermedad hereditaria, ¿no? Bien. Otra pregunta es si la función del hígado está relacionada con los niveles de colesterol del LDL, el HDL en sangre. Sí. Bueno, si yo contesto, el colesterol se fabrica en el hígado, o sea que los niveles de colesterol tienen que ver con el hígado. También hay, digamos, incorporación de lo que uno ingiere de colesterol, pero se fabrica en el hígado, y el hígado también fabrica las proteínas que transportan al colesterol. Tanto las proteínas, las LDL, son proteínas que transportan el colesterol justamente, que es el que más daño hace a nivel vascular, a nivel de las arterias. Y bueno, principalmente con dieta, con ejercicio, uno puede mejorar los niveles de LDL, y cuando no se logra, hay que indicar tratamiento médico para bajar, ¿no? Para bajar el colesterol y estos niveles de LDL que pueden llegar a dañar el aparato cardiovascular. Bien. Ahí justo preguntan, porque estábamos hablando de la ferremia, de la ferritina. ¿Cómo es el tratamiento en el caso de este tipo de pacientes? Porque quedó inconcluso eso. Sí, cuando la ferritina está elevada, en general lo que se hace es hacer sangrías hasta por lo menos que el paciente llegue a valores normales de ferritina. Las sangrías es extracción de sangre que se puede hacer periódicamente, y en general se sacan 500 mililitros de sangre, y con eso uno va privando de hierro la sangre hasta llegar a valores normales de ferritina. Después de eso hay que controlar al paciente en forma periódica para que no vuelva a acumular hierro en los tejidos. Bien. Un tema que nos había quedado con la enfermedad autoinmune es la colitis ulcerosa, ¿no, Valen? Sí, en general la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria del hígado, también autoinmune. Se asocia más a la colangitis esclerosante primaria, pero puede estar también asociada a la hepatitis autoinmune y a la colangitis biliar. A todas las hepatopatías autoinmunes pueden cursar con esta asociación, sí. Bien, Así que es bueno, importante, si hay diagnóstico de colitis ulcerosa, buscar estas entidades en el hígado, ¿no? ok.
Si querés tomar agua, Valen, te dejo descansar un Bueno, ratito. gracias. Agustina, pregunta, ¿el hígado graso da síntomas? Y me gustaría saber qué síntomas da el hígado, porque me preguntaron varias veces, ¿el hígado duele? Bueno, no, el hígado graso no da síntomas, de hecho es un órgano bastante silencioso, ¿no? La mayoría de las enfermedades del hígado crónicas, como Vale dijo recién, las autoinmunes, como Fernando explicó, las virales, son patologías silenciosas que no dan síntomas, que de hecho cuando empiezan a dar síntomas probablemente ya estemos en una etapa avanzada de la enfermedad. Entonces, no, el hígado graso no da síntomas, por lo general el hígado no da síntomas. De hecho, hay, bueno, nada, el famoso mito de la patada al hígado y demás, que es algo que la gente lo relaciona muchísimo con el dolor. Cuando uno va a interrogar y empieza a averiguar bien de qué trata, la mayoría de las personas, nada, refieren dolores gastrointestinales, gastritis, inclusive piedras en la vesícula que pueden generar dolor, pero el hígado en sí, en la mayoría de las patologías, no duele. ¿En qué caso puede doler? ¿En qué casos puede doler? Cuando la cápsula de Gleason, por ejemplo, se inflama, que es como una cápsula que recubre el hígado, en ciertas patologías crónicas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, con pacientes bastante más críticos, puede generar dolor. O cuando hay algún hematoma o trauma, también puede generar dolor. Inclusive hay algunas lesiones que cuando son muy grandes pueden generar también dolor. Bien. Me preguntan si es verdad que la dermatitis seborreica tiene que ver con el hígado graso. Bueno, digamos, no es que tiene que ver con el hígado graso, sí, es verdad que son, hay muchas enfermedades de la piel, de hecho, que son enfermedades inflamatorias crónicas, que se ve que está relacionado, digamos, a que esos pacientes además tengan hígado graso e incluso las formas más graves del hígado graso, que como charlamos antes es la esteatohepatitis. Todo esto tiene un poco que ver con la inflamación crónica de los pacientes, ¿no? Tanto los pacientes con NASH, que es la esteatohepatitis, como con estas enfermedades de la piel crónica, son pacientes muy inflamados, que de hecho justo tocaron el tema de la ferritina, ¿no? Que la ferritina además es un parámetro de inflamación, ¿no? Nos habla de inflamación crónica, o la proteína C reactiva también, que son todos reactantes, ¿no? De fase aguda cuando el paciente está inflamado. Y en la piel pasa lo mismo, digamos. Es muy común que cuando los pacientes tienen inflamación crónica, además tengan otras afecciones en la piel. La psoriasis, por ejemplo, también está relacionado. Es muy frecuente ver pacientes con psoriasis y con hígado graso o esteatohepatitis. Déjame que ahí puedo meter un bocadillo ahí. Muchos de estos pacientes lo que tienen también es sobrepeso y obesidad, ¿sí? O obesidad. Tenemos que dejar de entender a la grasa y a la piel como tejidos inertes que están ahí. Son órganos endocrinos, ¿sí? Y al ser órganos endocrinos, son glándulas, liberan sustancias a la sangre, y esas sustancias, muchas de ellas son esto que llaman proinflamatorios, o sea, que promueven la inflamación. Todo lo que va por sangre en algún momento, antes o después, pasa por el hígado, ¿sí? Al haber sustancias inflamatorias, aumenta la ferritina, aumenta la proteína C reactiva, aumenta la eritrosedimentación. Entonces, todos estos pacientes con sobrepeso o con obesidad tienen mucha chance de tener, además de hígado graso, todos tienen algún grado en general de patología en la piel. Es muy común encontrar estas asociaciones. Si bien no es que una cosa causa la otra, sino que el paciente tiene un combo que predispone a enfermedades en los dos órganos. Excelente. Bien, y ya que estoy meto un bocadito más. Dale. Digo, de acá no digo que todo lo que tiene que ver con el hígado graso, la inflamación crónica, ahora está como muy, voy a decir, de moda, ¿no? Pero en realidad está teniendo un rol muy importante lo que es la microbiota de los pacientes, ¿no? Que tiene que ver un poco con
con la inflamación y con toda la cascada de citoquinas y productos inflamatorios que llegan al hígado. El hígado, la mayoría de la circulación hepática trae todas estas cosas al hígado y obviamente lo va a inflamar si lo que está trayendo son citoquinas inflamatorias, injurias y demás, ¿no? Y que todo esto tiene que ver un poco con la inflamación crónica y los hábitos finalmente de cada persona. Es así como también el butirato, que es un ácido graso de cadena corta, que es antiinflamatorio en el colon, también lo es en el hígado. Por eso la recomendación en cuanto a la dieta mediterránea, que digamos los ácidos grasos no solo son beneficiosos en el intestino, en el hígado, en el cerebro, y eso forma parte de una dieta saludable, que seguramente vamos a hablar de eso después a la hora de la depuración del hígado, de la limpieza hepática. Bueno, eh, dejé una pregunta media descolgada acá, es si la medicación del hígado la medicación del colesterol afecta al hígado, pero eso lo podemos hacer también cuando hablemos de medicaciones que pueden afectar el hígado, ¿les parece? Y hay una pregunta que hicieron, que se la hago a los tres, que no tengo ni idea. Es, ¿cuánto tiempo se puede esperar el aumento de las transaminasas en caso de COVID? Mira, digamos, cuando aumentan las transaminasas por el COVID, en general, lo que tenemos que tener en cuenta es que no va a causar un problema hepático grave, ¿sí? Ya tenemos mucho tiempo de pandemia encima, lo que tenemos a favor de estar en estas latitudes, que todo llega después, que vimos las cosas que pasaban en Asia, vimos las cosas que pasaban en Europa, podríamos habernos preparado mejor, pero no lo hicimos, y también fuimos viendo las alteraciones a nivel hepático. Pueden darse, digamos, diferentes patrones de alteración del hepatograma, ¿sí? Durante el cuadro de COVID, por la medicación que reciben o por el COVID propio, digamos, el que tiene un COVID leve y que no está medicado con nada, está en la casa, o alguien que está séptico en una terapia intensiva, los dos espectros de pacientes van a tener alteración del hepatograma probablemente. Esto no va a llevar de por sí al fracaso hepático, no hay reportes de falla hepática fulminante o necesidad de trasplante o cosas graves, sino que es parte de esta respuesta inflamatoria que estábamos hablando recién. ¿Y cuánto tiempo? De 3 a 6 meses seguro, ¿sí? Algún grado de alteración puede llegar a haber hasta durar eso. En general se resuelven tempranamente, ¿sí? En general no es algo que dure demasiado, y una vez que está resuelto el cuadro de COVID y que se va apagando la inflamación, por lo menos los casos que yo he visto y las cosas que he ido leyendo, va apagándose el cuadro también. Está la colangiopatía por COVID, digamos que es cuando afecta los conductillos biliares, y ahí podría llegar a durar un poquito más, como todo cuadro colestásico, pero me parece que es algo que una vez que se apaga el cuadro inflamatorio, que el paciente deja de tomar fármacos para bajar la fiebre y todo ese tipo de cosas, el cuadro va bajando. Bien. Fer, preguntan qué pasa con la digestión cuando la vesícula no está, si eso afecta al hígado, si hay que hacer dieta, si el hígado trabaja más. No, el hígado no trabaja más, el hígado trabaja igual, digamos. La vesícula es el gran chivo expiatorio del abdomen, ¿no? O sea, siempre es la vesícula, y su localización es obviamente cercana al hígado, pero no tienen la misma función. La vesícula actúa de reservorio, digamos, de la bilis que está fabricándose a nivel hepático. Colabora con lo que es, al expulsar la bilis, las sales biliares llegan al intestino, con lo que es la digestión, fundamentalmente de las grasas. Pero los pacientes que no tienen vesícula, la función de su hígado no les pasa absolutamente nada. Algunos pacientes, y esto estás más acostumbrado por ahí vos que nosotros, tienen estas diarreas coleréticas después de la colestectomía, que inclusive son a veces bastante peores y molestan más a la calidad de vida que lo que molestaban esos pequeños dolores que sentían en la panza y que llevaban a que sacaran la vesícula. Pero el hígado no, a no ser que haya un problema quirúrgico, digamos, no tiene ni se entera que sacaste la vesícula, digamos. Bien.
Preguntan por la hepatitis granulomatosa. ¿Qué es la hepatitis granulomatosa? Hay mucha gente muy especialista entre la audiencia, ¿no? La hepatitis granulomatosa no es una enfermedad, sino que es puede obedecer a un conjunto de cosas, ¿sí? Es una descripción fundamentalmente histológica. Los granulomas es una reacción que tiene el cuerpo, digamos, no aparecen solamente en el hígado, ante determinados factores extraños, ante determinados cuerpos extraños. La hepatitis granulomatosa se puede dar por fármacos, se puede dar, puede ser una tuberculosis, puede ser una sarcoidosis, o sea, es un conjunto de trastornos. Hay una hepatitis granulomatosa que es idiopática, que es cuando no es ninguna de las otras cosas, decimos que es idiopática porque no tenemos muy bien claro qué es lo que es. Eh, eh, Se están viendo varios cuadros de estas hepatitis granulomatosas. Ahora los oncólogos están utilizando cada vez más fármacos de tipo biológicos eh, para tratar determinadas patologías oncológicas, determinados cánceres. Hay una combinación que se utiliza para el tratamiento del melanoma metastásico avanzado que tiene como efecto adverso una hepatitis granulomatosa. El paciente viene por colestasis, básicamente, porque tiene la fosfatasa alcalina alta, porque está amarillo, y en la biopsia lo que uno encuentra es granulomas, ¿sí? Que es esta descripción histológica de células epiteloides grandes, que no se corresponden con un cuadro de tuberculosis, no son clasificantes, es algo muy preciso lo que estoy explicando. Básicamente la hepatitis granulomatosa es una reacción a algo, ¿sí? Y no es una enfermedad puntual, sino que es un conjunto de cosas, y hay que descartar ciertas enfermedades que pueden estar acompañando esto. Bueno, me escribió una mujer que, bueno, tiene metástasis en el hígado por un cáncer de mama y que, bueno, está coronina oscura. Creo que es un tema para no hablar en un vivo, es bastante sensible, es emotivo para un ateneo médico. No, me parece que no es la situación. Preguntan por qué es la rueda de carro. Como decía muchos especialistas en la audiencia, la rueda de carro es un signo semiológico, digamos, cuando uno revisa al paciente. A ver, entiendo que lo están diciendo por eso, también se le llama rueda de carro a veces hay una lesión en el hígado que se llama hemangioma y que en la fase más temprana se pintan como pelotitas alrededor del nódulo, ¿sí? Y simulan una rueda de carro. Entonces, entiendo que lo están diciendo por ahí por la parte semiológica, cuando uno revisa al paciente, es un signo que puede acompañar a la cirrosis y a la encefalopatía hepática. No mucho más que eso. No, seguramente lo han escuchado nombrar y bueno, tenían la curiosidad, por eso preguntan. Bueno, Fer, y después te dejo tomar un Después me poco dejas de tomar agua. agua. Sí, pero no te me atragantes como Valeria, porque me parece que se me atragantó Valeria. Eh, dos palabras del síndrome de Gilbert. Bien. El síndrome de Gilbert es una de las causas más frecuentes también de consulta desesperada al hepatólogo. Lo que tenemos que saber es que es un trastorno que es benigno, no es una enfermedad, ¿sí? Lo tiene entre el 3 al 5% de la población del mundo, o sea, muchísima cantidad de gente. Se caracteriza, digamos, nosotros tenemos la bilirrubina, que cuando hacemos un hepatograma, vemos que dice bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ¿sí? En el síndrome de Gilbert da la bilirrubina total alta y de las otras dos, de la directa y la indirecta, siempre está más alta la bilirrubina indirecta, o sea, es un trastorno del metabolismo de la bilirrubina, no es una enfermedad. El paciente que tiene síndrome de Gilbert nace con un síndrome de Gilbert, va a vivir toda la vida con un síndrome de Gilbert y nunca le va a pasar nada y se va a morir de otra cosa, ¿sí? En algunas situaciones la bilirrubina puede estar incluso un poco más alta, entonces los pacientes se pueden notar amarillos, tanto a nivel de los ojos como en la piel, sobre todo cuando esto pasa cuando es ayuno prolongado, ¿sí? Y lo habitual, por ejemplo, alguien se va a sacar un laboratorio y si se va a sacar lípidos, entre 12 a 14 horas de ayuno, ¿sí? Habitualmente, y a veces esa cantidad de ayuno hace también que
digamos, se ponga más de manifiesto la elevación de la bilirrubina. Realmente Agustina es muy joven, pero antes lo que se hacía es la prueba del ayuno y del desayuno. Entonces el paciente sacaba sangre en ayunas y después lo mandabas a desayunar y el otro hepatograma daba más bajito. Nada, eh, no tiene demasiada vuelta el Gilbert. Lo único que hay que estar seguro es que se trate de esto, siempre comparar que la bilirrubina total alta con la indirecta alta no se esté debiendo a un cuadro que el paciente está teniendo una enfermedad que rompe glóbulos rojos, esto se llama hemólisis, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos esto que pensamos que es un síndrome de Gilbert, también tiene que estar acompañado de un hemograma. Si tenemos dudas, porque puede tener un toquecito de fosfatasa, pedir una eco, pedir una colangioresonancia en algún caso, a ver si no hay algún tipo de colestasis. En general es un trastorno que lo diagnosticamos con un solo laboratorio, en la misma consulta del consultorio, y no requiere otro tipo de intervenciones ni más controles. Excelente. Valen, ¿estás bien? Sí, me tuve que cambiar porque estaba con poca batería. Se nota que el vivo gasta Ok. mucho. Me cambié Bueno, para conectarme. Valen, me preguntan, dice, tengo un quiste en el lóbulo izquierdo, se debe operar. O sea, ¿cuándo los quistes deben preocupar? ¿Son comunes? Sí, los quistes son comunes. Recién ahí estaba justo leyendo una pregunta que hablaba sobre nódulos en el hígado. En el hígado es frecuente encontrar lesiones. Las más frecuentes son los quistes y los hemangiomas. Los hemangiomas en realidad son tumores que son más bien sólidos, pero que están llenos de sangre y son tumores benignos. Y los quistes también, la mayoría de las veces son quistes que son hereditarios y son quistes benignos. Pero es muy importante cuando se hace el hallazgo por primera vez de un quiste, estudiarlos porque a veces pueden ser quistes que sean parasitarios o pueden ser quistes que se transformen son muy raros, pero a veces hay quistes que pueden llegar a malignizarse. Entonces, si bien uno puede decir en la mayoría de los casos que el hígado tiene quistes y que en general son quistes simples, ante el primer hallazgo se debe estudiar. Se deben descartar patologías que por ahí son mucho menos frecuentes, pero que pueden ser relevantes desde el punto de vista patológico. No todos, no son quirúrgicos, o sea, depende un poco también del tamaño, pero en general los quistes no alteran la función hepática. Uno puede vivir la mayoría de su vida con uno o algunos quistes más en el hígado y no va a afectar para nada la función del hígado. Hay otras entidades que, por ejemplo, son la enfermedad poliquística, que a veces también se asocia a quistes en el riñón, que estas sí son enfermedades de relevancia y hay que seguirlas. Hay que seguirlas porque con los años, más que nada, pueden provocar insuficiencia renal, pero en el hígado también pueden traer algún otro tipo de problemas. Pero un quiste aislado, uno o dos quistes aislados, en general, solo se siguen anualmente con ecografías. Bien. Bueno, ya acá me contestaste todo, porque te estaba por preguntar de los hemangiomas, pero más o menos tenemos la misma relevancia, ¿no? Hmm. Bien. Y un tema más antes de ir a los mitos. Cuanto a medicaciones, digamos, tenemos distintos tipos de medicaciones y la gran curiosidad de la gente es si la medicación afecta al hígado y cómo puede afectarlo. Antes hablábamos de la medicación para el colesterol, pero preguntaron sobre biológicos, corticoides, antidepresivos, ibuprofeno y mucha gente sobre azatioprina. Digamos, y esto es una pregunta abierta para cualquiera de los tres, quien quiera hablarlo. Sí, las medicaciones, todas las drogas pasan por el hígado, la mayoría tienen metabolismo hepático y en alguna manera pueden llegar a afectar el hígado.
Las más comunes, las de uso más común, son los antiinflamatorios no esteroides. Los corticoides pueden provocar hígado graso, depende de las dosis y de la duración del tratamiento. Hay medicaciones que pueden provocar una hepatitis aguda o a veces pueden provocar fallas hepáticas muy serias de tipo fulminante. Así que es muy variado, hay que tener cuidado con todas las medicaciones, pero los de mayor uso, que son los antiinflamatorios, por ejemplo el paracetamol, no sé si ahora, por ejemplo, hay tratamientos para el acné con Rocutan, que es una droga muy hepatotóxica. ¿Qué otras drogas? A ver, de uso común que pueden dar la amiodarona, que se utiliza Diclofenac. en cardiología, el diclofenac. Todas esas requieren seguimiento con un hepatólogo porque pueden dar toxicidad. Las hipolipemiantes, como las estatinas, también. Así que todo paciente que tiene hipercolesterolemia o que tiene hipertrigliceridemia, que está tratado con fibratos, también requiere control con el hepatólogo porque pueden dar toxicidad. Yo estoy nombrando las más, digamos, de uso diario, pero después hay una lista enorme de drogas que pueden provocar tanto hepatitis aguda como hepatitis crónica, como hepatitis fulminante, o sea, drogas muy serias. No sé si, Fernando, querés mencionar alguna o... Sí, a ver, digamos, Agustina. de las drogas así más comunes, más habituales, encontramos muchos casos con el amoxiclavulánico, ¿sí? Pasa esto, digamos, cuando a la gente le duele la garganta, compra amoxidal, ¿sí? Y cuando le duele mucho la garganta, compra Optamox. Independientemente de si van al médico o no, entonces hay, digamos, un sobreuso por ahí de esto y vemos muchos casos de toxicidades. Entonces, el clavulánico es uno de los fármacos que más vemos causando toxicidad hepática. También algunos antidepresivos, ¿sí? Que se utilizan habitualmente. Y, digamos, de las estatinas causan toxicidad hepática, ¿sí? Causan alteración del hepatograma, pero al mismo tiempo se está viendo que son fármacos que son beneficiosos, por ejemplo, en la cirrosis, sobre todo en la cirrosis descompensada. Entonces, hay que evaluar, digamos, tiene que pasar por un hepatólogo el paciente porque está teniendo una hepatitis tóxica. No siempre quiere decir que va a estar esto ligado a algún evento complicado, ¿sí? A veces simplemente se trata de cambiar el fármaco, bajar la dosis, rotarlo. Hay que ver por qué se dio, para qué se dio, cuál es el costo-beneficio. O sea, los fármacos para tuberculosis son un clásico que dan alteración del hepatograma y a veces el infectólogo se ve obligado a cambiar una segunda o una tercera línea justamente por toxicidad hepática. Sí, Fer, y una cosa más para agregar, que justamente los pacientes con hígado graso son los que probablemente tengan dislipemias y necesiten tratamiento con estatinas y que ya vengan con por ahí una leve hipertransaminasemia. Entonces es re importante pasar la evaluación si quedan dudas con el hepatólogo porque la mayoría de las veces en realidad se benefician del tratamiento y simplemente por ahí se necesita un seguimiento para ver cuánto tiempo dura la alteración del hepatograma, si persiste más de 3 a 6 meses, bueno, y ahí evaluar si cambiar la droga, suspenderla, rotarla y demás. Pero bueno, son pacientes complejos, muchas veces los del síndrome metabólico y con hígado graso y bueno, las estatinas. Y lo otro que decías... Más? Perdón, Perdón. No, iba a agregar que, como habíamos hablado de la afectación de la piel y demás, también es bastante frecuente la interconsulta de los dermatólogos cuando inician metrotexate en los pacientes que tienen, por ejemplo, psoriasis, que es muy importante evaluar si hay presencia o no de hígado graso, si hay presencia o no de esteatohepatitis, inclusive hay pacientes que se deberían evaluar si hay algún grado de fibrosis antes de empezar estos tratamientos, ¿no? Con la elastografía, bueno, tenemos algunas otras herramientas, no me quiero meter como mucho más en ese tema, pero... Y después dos cosas más. Una, vos habías dicho, Fabio, que te preguntaron bastante sobre azatioprina.
la azatioprina es un fármaco que utilizamos en hígado, lo utilizamos para los pacientes que comentaba Vale al principio, las pacientes que tienen hepatitis autoinmune, lo usamos como fármaco inmunosupresor. Paradójicamente, es un fármaco hepatotóxico, ¿sí? Entonces, a veces se da la azatioprina por otro cuadro, digamos, autoinmunitario, ¿sí? Y esto genera alteración del hepatograma. Lo principal que tenemos, me parece el principal mensaje que hay que bajar y que tener en claro es que muchísimos fármacos van a dar toxicidad hepática. La evaluación por el hepatólogo es importante porque no siempre se va a tratar de una alteración del hepatograma por el fármaco. A veces los pacientes están recibiendo, sobre todo, no sé, en un momento estuvimos hablando de pacientes con colitis ulcerosa, están recibiendo biológicos o recibieron pulsos de corticoides, y quizás el paciente tiene una hepatitis B crónica y no lo sabe, y está reactivando un virus B, o está reactivando un virus C que tampoco sabía que tenía. Entonces, estoy tomando un fármaco que sé que es hepatotóxico. ¿Altero el hepatograma? No es siempre una relación lineal. Muchas veces sí, porque la gente en general tiene lo más frecuente, no lo más raro. Pero la evaluación por el hepatólogo para poder determinar esto es, me parece que es, digamos, un mensaje que hay que bajar para la gente, digamos, como para tenerlo esto en claro. Y bueno, nada, eso. No, creo que Yo quiero, también lo importante, ¿no? La automedicación que sucede la verdad que es importantísimo. Hay sí, medicaciones que son de venta libre que terminan siendo muy hepatotóxicas, como es el paracetamol. O sea, digamos, el paracetamol es una droga bárbara como antifebril, antiinflamatoria, pero en exceso puede dañar de manera excesiva el hígado, es motivo inclusive de suicidio en Estados Unidos. En un momento lo fue, no sé si seguirá siendo, pero la verdad que la automedicación es pésima, y siempre, si hay una indicación de medicación, debe estar asesorado por un médico, ¿no? sí, quiero comentar algo porque leí algunas de las preguntas. Preguntaban por el fluconazol, si es hepatotóxico. No es tan hepatotóxico como pueden ser otros antifúngicos, que son medicamentos que son para tratamiento de hongos, como la terbinafina, el ketoconazol. Siempre que se administran estos, o se indica, un médico los indica, un dermatólogo en general, hay que hacer control del hígado, porque leí ahí alguna de las preguntas. El fluconazol no es tan nocivo, pero sí hay otros antifúngicos que hay que controlar mucho. Y otra de las preguntas que leí es que por qué si son tóxicos se dan, porque en realidad en medicina hay muchas cosas que nosotros tenemos que indicar valorando el riesgo y el beneficio. Y por ejemplo, un paciente que tiene una infección seria en el que hay que indicarle antibióticos, se beneficia mucho con esos antibióticos o con esos antifúngicos. Sabemos que puede tener efectos adversos y por eso hay que hacer el control. ¿Mm? Porque lo leí ahí en las Bien, preguntas, pero sí, bueno, sí, 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 sí. De hecho, no todo paciente que tiene hepatotoxicidad tiene indicación de suspender ese tratamiento. totalmente, Nosotros tenemos ciertos criterios para suspenderlos y ahí es donde se pone en juego, viste, el riesgo-beneficio del tratamiento. También muchas totalmente. veces la gente no sabe de qué hepatograma parte, ¿no? O sea, si la gente no se hace los controles, capaz que yo ya tenía las enzimas del hígado altas antes de empezar ese fármaco y no lo sabía, me dan, no sé, el metotrexato, me hacen un laboratorio al mes y están altas, pero capaz que ya estaban altas de antes. Entonces, De antes. también esto de cuando veo un hepatograma alto, tratar de compararlo con algún histórico que tenga mío, digamos, o que mi médico tenga en mi historial, es útil. Bien. Recién hacían un comentario que cuando toman el clavulánico les cae pésimo, pero no es cuestión de que la Al medicación hígado. les cae mal al hígado. Y un poquitito eso nos engancha ahora porque vamos a los mitos, que es la parte por ahí que más nos va a divertir un poco. Es, dice, tuve hepatitis de chico y quedé sensible. Es la frase que más escucho en el consultorio. Sí, Alguno yo de los también tres, la si me escucho. puedes.
Sí, Bueno, ser sensible es bueno porque te da más empatía con la gente, ¿no? O sea, si estamos dando de ese tipo de sensibilidad. La hepatitis que en general la gente tiene de chico en general se trata de una hepatitis A. La hepatitis A empieza y termina en un periodo que no excede los 6 meses, No ¿sí? deja- Y no genera ningún tipo de consecuencia ni problema crónico, ¿sí? Si pasó cuando era chico, ya prescribió, digamos. Y esta sensibilidad, no sé a qué se refiere puntualmente cuando dicen sensibilidad. A veces habla de sensibilidad cuando tienen diarrea o cuando tienen más tendencia a hincharse o ese tipo de cosas, pero no está vinculado con esa hepatitis que hubo antes. sí, en general tiene que ver con la indigestión, con la Sí, en general una dispepsia. hepatitis se cura, sí, pero no deja secuelas. Una vez que el hígado se desinflama y se cura, se va la anoxa, el virus A, el virus que sea, en general no hay secuelas. Pero por ahí sí hay síntomas del tubo digestivo que remedan el momento que esa persona tuvo hepatitis cuando Claro, años atrás, ¿no? Pero claro, en y ahí general, me viene hilvanado la segunda, que es la famosa patada al hígado. mm, ¿Existe es la un patada al mito, hígado? es un mito de la Bueno, patada del hígado. tenemos 13 patólogos acá para hablarnos de la Sí. patada al hígado. Recién Agustina comentó que el hígado duele muy pocas veces, en general cuando surge una inflamación aguda y la cápsula que lo recubre se resiente y ahí duele, pero si no, no hay dolor en el hígado. El hígado es un órgano que está del lado derecho, debajo de las costillas y no, en general no duele. Sí, cuando uno dice tengo una patada del hígado es cuando tiene mala digestión, cuando tiene una digestión lenta, cuando puede tener dolor a nivel intestinal, pero los síntomas tienen que ver más con el tubo digestivo que con el hígado, que es un órgano sólido que en general no duele casi nunca. Eso quiere decir que si como 1 kilo de chocolate o 2 docenas de huevos, no me va a patear el hígado. No, en No. general, cuando uno come mucha grasa hay mucha secreción de bilis que va hacia el intestino, porque es para intentar absorber todas las grasas que comemos y puede haber, digamos, síntomas de que uno esté empachado, que tenga comida en el tubo digestivo, pero el hígado en sí no duele. Bien, En el consultorio yo a veces trato como de dibujarle un poco de qué está rodeado el hígado, ¿no? Que pasa el colon muy cerca, que está la vesícula, que está pegado al estómago. Entonces son todos dolores, digamos, que uno lo referencia, como dijo Vale, al cuadrante Hígado. superior derecho del abdomen. Pero en realidad, viste, todo lo que duele es justamente todo lo que lo rodea. Claro, el hígado es un órgano sólido, no tiene aire adentro. Entonces, todo síntoma que yo sienta como que estoy hinchado, tiene que ser de un órgano que se pueda Hueco. hinchar, ¿sí? Entonces, los órganos que tienen aire son los del tubo digestivo. El hígado, digamos, si bien está en la panza, es una glándula anexa al tubo digestivo, no es parte del tubo digestivo. Eh, entonces, la gente muchas veces cuando duele la panza asocian inmediatamente que es el hígado como algo me cayó mal y pienso que es el hígado, pero la realidad es que no. Acá bien. preguntan sobre la litiasis biliar. En el caso, porque veo que a raíz de la litiasis biliar puede doler. Sí, la zona del hígado puede doler cuando se movilizan cálculos en la vesícula. Eso sí, eso sí. Y Bien, otra cosa que quería aclarar, me quedó colgado con lo de la hepatitis, que mucha gente me pregunta, cuando hice justo hace poco unas encuestas de por qué la gente no donaba sangre, y la mayoría me contesta, mucha gente, que es porque tuvo hepatitis en la infancia. Y entonces está bueno, me parece, recalcar que si tuviste hepatitis A, vos podés donar sangre, ¿no? La hepatitis B y la hepatitis C es la que no, digamos, teniendo esas enfermedades crónicas no podés donar sangre, o si las tuviste, pero si tuviste hepatitis A, podés donar sangre. bueno, vamos a una que me parece fundamental.
que es la limpieza o la desintoxicación hepática y después me voy a guardar una del colon también. Sí. Me gustaría que me hablen, pero seriamente de esto, ¿eh? No sé Porque si la se puede verdad hablar seriamente de que esto. hay mucho oportunismo con eso y es lamentable, ¿no? Sí, la limpieza hepática no existe, eh, básicamente, digamos. Uno escucha que los pacientes lo hacen, lo preguntan si lo pueden hacer, si sirve. Lo hice y me mejoré. Entonces, la mejoría fue coincidente, o sea, digamos. Pero la verdad es que es más oportunismo y, digamos, gente que se por ahí aprovecha que otra cosa. Eh, digamos, cuando No, que a alguien por ahí veces se sí usan, tiene. se indican medicaciones también, que también podrían llegar a ser hepatotóxicas por una reacción idiosincrásica. O sea, la verdad es que he escuchado lugares que indican y dan medicación para poder generar la limpieza hepática. O cobran y diciéndole, mira, tenés que hacer una dieta a base de manzana o de limón para desintoxicar el hígado, es necesario y que baje los hidratos de carbono y el gluten para desintoxicar el hígado. O sea, hay que desenmascarar todo esto, ¿no? Sí, yo creo que cualquier persona que baja los hidratos de carbono y saca el gluten va a mejorar la inflamación, la hinchazón de la panza, y como la gente asocia eso al hígado, indirectamente, digamos, bajé las harinas, bajé determinados productos y estoy menos hinchado, estoy mejor del hígado, pero no es una limpieza hepática, tampoco es una cosa que haya que hacer, y lo del jugo de limón, ojalá fuera tan fácil curar las afecciones hepáticas como tendríamos que buscar otra especialidad nosotros, digamos, si la gente se curara con jugo de limón, ¿no es cierto? No existe esto. Lamentablemente no es tan sencillo y no existe. Sí, además, a mí me han consultado últimamente bueno, justamente muchos pacientes con el tema de las limpiezas hepáticas y cuando yo a veces les pido, viste, que me manden el plan que les dan y realmente no solamente que son bastante agresivas las dietas que les dan, porque yo he tenido pacientes que hicieron una dieta de durante 7 días únicamente consumir manzanas y es real, sino que también usan muchas grasas saturadas para el tratamiento, ¿no? Desayunar una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de aceite de coco me han traído, digamos, y justamente son dietas muy ricas en grasas, ¿no? Y en realidad, cuando uno habla de, vos querés detoxificar el hígado, bueno, baja los ultraprocesados, empezá a comer saludable, cambia tus hábitos, eso es el mejor detoxificante para el hígado, digamos. Sin dudas, los hábitos saludables y la actividad física es lo único que va a poder mejorar en el tiempo la calidad del hígado. Justo ahí escribían los smoothies de fruta, la verdad que no, no hay nada. O sea, y Agustín acaba de contestar algo que le iba a preguntar, es justamente qué intoxica el hígado y cómo lo podemos cuidar. Y me parece Totalmente, que sí. ya Y si empezaste a querés ir contestar. hablando de la detoxificación, digamos, la colónica, tuve pacientes que la han hecho y me parece muy agresiva también lo que genera en el cuerpo. No sé si vos de paso querés decir algo sobre eso, pero es terrible el tratamiento que les hacen hacer. Yo es algo que desaconsejo rotundamente, primero porque es peligroso por dos motivos. Uno, el riesgo de perforación colónica y por otro lado el riesgo de traslocación de la flora intestinal a la sangre. La limpieza del colon no sirve, lo que van a limpiar es un tramo del colon que a los minutos se va a volver a ensuciar. Le digo porque hago colonoscopía todos los días, todo el día, y entonces les puedo explicar perfectamente qué es la limpieza del colon y nosotros lo usamos la limpieza del colon, pero vía oral para poder hacer el examen. Todo lo que le quieran vender de limpieza del colon, saborizada con café, lo que fuera, le digo, es riesgoso por esos dos motivos y no tiene ninguna implicancia, no es que en el colon hay pegado materia fecal que se va o que hay alguna forma de resetear el organismo,
no, el organismo no se resetea, lo que decía un poco Agustina recién, es el cambio de conducta de hábitos alimentarios, hábitos dietéticos de tabaco, de alcohol, estilo de vida con ejercicios regulares. Eso es lo que realmente puede resetear uno en el organismo, ¿no? Ahí preguntaban, pasó una de las preguntas, qué opinábamos o qué utilidad tenía la silimarina. Hay un laboratorio muy importante que fabrica comprimidos de silimarina, digamos, y los venden bastante caros. La silimarina es un yuyo que es el cardomariano, ¿sí? Que también muchas veces los pacientes dicen, tomé cardomariano. La verdad es que no está probado ni aprobado por las entidades regulatorias, digamos, del país, eh, para la limpieza de nada o para la desintoxicación hepática. El que toma silimarina, que sea el cardomariano o sea el comprimido caro del laboratorio, no está haciendo nada a favor de su hígado. No existe ninguna cosa que les puedan vender que vaya a desintoxicar el hígado de esta forma. E incluso puede ser riesgoso. Bien. Bueno, la verdad que es sumamente enriquecedor todo. Me gustaría ver si a ustedes les quedó algo pendiente para que hayan querido comentar a lo largo del vivo. Yo no sé si esto se puede extender más de 1 hora y media. La verdad que no me extendí nunca más de 1 hora y media, pero si Acá tienen algo más. mi mujer acá me dice que no lo extendamos más de 1 hora y media. Bien. Si les ha quedado algo pendiente para hablar, que yo no les haya preguntado con algún paciente o que hayan leído alguna pregunta que les interese contestar. No, No, creo que yo lo creo que más fuimos haciendo importante es eso, un pantallazo y sobre todo el mensaje que hoy cuando Val empezó la introducción, ¿no? Que dijo que bueno, que el hígado es tan importante, ¿no? Como el corazón y el cerebro, pero no tenemos tanta fama. Y creo que últimamente, por suerte, se está haciendo mucha concientización sobre esto, aprovechando todo esto, bueno, las redes nos ayudan muchísimo para en el mes de julio, por ejemplo, concientizar sobre las hepatitis, el hígado graso, la vida saludable, las enfermedades hepáticas, entonces está buenísimo que también, bueno, que por este medio lo podamos transmitir, ¿no? Porque la gente además se interesa y se copa. Hubo un montón de gente conectada. ¿Valen? No quiero agregar nada más. Me parece muy importante porque veo que siguen haciendo preguntas, pero bueno, lamentablemente no podemos extenderlas. A veces se repiten porque bueno, no escucharon la primera parte, pero creo Está que bien. hicimos un pantallazo de todo. Bien. A mí me parece fundamental que personas como ustedes también participen en las redes e informen, porque si no, la mala información llega muy fácil y eso es penoso, así como estamos hablando de la limpieza hepática, digamos, el lugar que uno no ocupa lo ocupa otro y la mala información está, así que la verdad que sería muy Total. bueno que ustedes participen y que la gente pueda consultar. La verdad que les agradezco muchísimo el tiempo de los tres. En virtud, la mujer de Fer nos está pidiendo que por favor no lo Que extendamos cortemos. más. Bueno, un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias Bueno, por muchas invitarnos. gracias. Chao chicos, nos Chao, vemos. nos estamos viendo. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias a Adiós.